Estamos ingresando al nuevo puerto de Paracas, una obra que podría definir el destino de la Reserva Nacional de Paracas, uno de los lugares más privilegiados en fauna y flora marina del mundo. Una camioneta del Terminal Portuario Paracas S.A.TPP, el consorcio que opera el puerto, nos conduce hasta las oficinas donde se encuentran sus gerentes operativos. Los trabajos de construcción del puerto aún no concluyen, pero este ya viene operando desde el 2018 y es solo cuestión de tiempo para que se convierta en uno de los más modernos del país. Por ahora, embarca y desembarca productos agrícolas y cemento, que son transportados desde y hacia los barcos cargueros por camiones de este tipo. ¿Ahí cuántos camiones hay? Ahorita hay 120 camiones. 120 camiones. Estos camiones esperaban el jueves por el aviso para ingresar por turnos al puerto y cargar durante 3 días un enorme lote de maíz traído por un buque carguero. ¿Cuándo termina eso? El sábado, ¿no? Entonces son 600 camiones entre 3 días, son 200 camiones al día. Y el domingo no hay ningún camión. El lunes tampoco hay ningún camión. Pronto, el consorcio TPP podría ampliar su negocio si es que el Servicio Nacional de Certificación de Inversiones Sostenibles, SENACE, una oficina del Ministerio del Ambiente, aprueba la modificación de su estudio de impacto ambiental EIA para que también pueda transportar y embarcar concentrados de minerales, piedras en estado intermedio aún sin separar ni refinar, que contienen un metal principal, pero también sustancias tóxicas. Ese es el kit del asunto, que no parece ser solo un problema local, sino ecológico, nacional y hasta global. Afirmamos categóricamente que no va a haber ningún tipo de afectación a la bahía de Paracas. Estas son sustancias que no se deshacen, quiere decir, la tonelada que llega hoy es tóxico en 40 años todavía. El peso que hay sobre el concesionario y sobre el gobierno es que el puerto está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas y que el concentrado de mineral será llevado al puerto para su embarque por esta carretera que sí atraviesa la reserva protegida. Si SENACE acoge el pedido de TPP para modificar su estudio de impacto ambiental, habrá un buen negocio por los 30 años de concesión. Si lo rechaza, TPP llevará al Perú a arbitraje internacional, tal como ya lo ha advertido. Por eso, en Paracas hay una colisión de intereses y de miedos. Los de TPP por expandir su negocio. Los de nuestra élite empresarial para que SENACE dé luz verde al pedido. Los del gobierno por reactivar la economía y este proyecto está en sus planes. Y los temores por asistir a una lenta y sostenida destrucción de un refugio natural por el que hace 200 años desembarcó el general San Martín. Un ecosistema marino de más de 200.000 hectáreas, con desiertos costeros de 117.000 hectáreas, donde se refugian, reproducen y alimentan distintas especies de aves y tortugas marinas. Y como si eso no fuera suficiente, ahora se cuelan en esta escena los nombres Lavallato y Club de la Construcción, como para no perder la costumbre. O quizás porque en Paracas hay mucho en juego. Este rincón, Paracas, fue declarado Reserva Nacional en 1975. Allí mismo funcionaba pocos años antes un viejo puerto de menor tamaño, operado por la estatal ENAPU. En el 2014, durante la gestión del exministro de Transportes de Ollanta Humala, Carlos Paredes, investigado hoy por el Club de la Construcción, TPP ganó la concesión del puerto por 30 años. Y en el 2016, el Servicio Natural de Áreas Protegidas, el CERNAN, aprobó el plan maestro de esta Reserva Nacional, que establece cuidados especiales en su zona de amortiguamiento. El puerto de TPP, ubicado en la zona de amortiguamiento, está integrado por las brasileñas Patac Participações y Tucumán Engenharia Empreendimentos, y la española Servinoga del grupo Nogar. De las brasileñas se sabe poco. Tucumán Engenharia Empreendimentos estuvo implicada junto a Odebrecht en un caso de soborno al gobernador de Paraná a cambio de una importante obra. En agosto del 2019, la justicia federal brasileña dio cuenta de los resultados de la operación llamada Piloto, parte de la megaoperación Lavallato.
Esta resolución judicial señala que el plan obedeció a la práctica de delitos de fraude, licitación, corrupción y lavado de dinero relacionados con hechos comprobados en la llamada Operación Piloto, hechos criminales que ocurrieron en el 2014 en el contexto de la orientación del proceso de licitación por el consorcio liderado por Odebrecht, en el que se insertaron las empresas Tucumán, Yel y América. El documento continúa. Según la acusación, los ejecutivos de Tucumán habrían pagado un soborno por la cantidad de al menos 3.420.000 reales a Carlos Alberto Richa, gobernador de Paraná, por una operación supuestamente encubierta que implica la subfacturación del valor de las acciones correspondientes al 10% del cobertizo 3 en la obra HP Distribución y Centro Logístico perteneciente a Tucumán. Saber esto hace que uno se pregunte, oye, ¿y cómo se habrán hecho las cosas aquí, no? Acá, ¿cómo se han hecho las cosas dentro de Perú? Bueno, yo confío siempre en la buena voluntad de las autoridades del Perú. Estoy 100% seguro que todo se ha hecho dentro de las normas establecidas y dentro de los términos legales correctos. Fuentes vinculadas a la empresa Tucumán en el Perú dijeron que Odebrecht los excluyó de responsabilidad en el pago de sobornos al gobernador de Paraná y sus directivos fueron absueltos. Cuando estalló el caso Lavallato en el Perú, la Contraloría entregó a la Comisión Lavallato del Congreso información de las obras con sobrecostos ejecutadas por constructoras brasileñas. En la lista estaban, además de las ya conocidas, Patac y Tucumán, las mismas de TPP. TPP remitió a Cuarto Poder un escrito de la Contraloría en el que señala que la lista solo tuvo fines informativos, no de auditoría. La empresa contratada para construir la infraestructura del puerto es la también brasileña Mota Engil, investigada por el equipo especial Lavallato de la Fiscalía Peruana por el caso Club de la Construcción. Ese es, en parte, el consorcio TPP. Su primer estudio de impacto ambiental, el de la exportación de productos no minerales, fue presentado en el año 2013, pero no fue aprobado sino hasta el 26 de julio del 2016, 2 días antes del ascenso al poder de Pedro Pablo Kuczynski. El 28 de octubre de ese año, PPK anunció que el proyecto portuario, que había estado trabado por lo que él llamó exigencias exageradas, fue destrabado gracias al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Ese día se fueron a Pisco, pues también habían destrabado el proyecto de la vía Chincha-Ica, que iba a ejecutar la constructora CASA, otra investigada por el Club de la Construcción. Su propietario, el ecuatoriano Jaime Sánchez Bernal, posaba ese día al lado de PPK. Luego se fueron al puerto. Esto se atracó durante más de 2 años por exigencias de varios ministerios, exigencias realmente exageradas. Y ahora el vicepresidente y ministro de Transporte, en un esfuerzo con el Ministerio del Ambiente, el MEF, han logrado destrabar esto. El problema financiero se resolvió en diciembre del 2016, medio año después, cuando TPP y el Estado peruano firmaron una adenda al contrato de concesión para que TPP pudiera obtener un financiamiento de $240 millones para la ejecución del puerto. El entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, oficializó la adenda con este decreto supremo. En abril del 2018, TPP dio un golpe de timón y pidió autorización para operar con concentrados minerales, presentando a las autoridades ambientales la modificación de su estudio de impacto ambiental. Pero este segundo estudio de impacto ambiental fue rechazado por tener casi 200 observaciones referidas a los ruidos de los camiones de carga que cruzan la reserva, a las posibles filtraciones de tóxicos, a la poca seguridad del almacén para los metales y a las posibles fugas de contaminantes desde el almacén hasta los barcos. Observaciones que están pendientes aún del veredicto final en el SENACE. Los defensores de la Reserva Natural sostienen que uno de los puntos más críticos es el de los camiones y que conforme se vaya incrementando el flujo de los mismos, la contaminación se irá agravando. Los estudios de ruido no representan una amenaza, no representan la principal amenaza para la ornitofauna. Eso es así. Por supuesto, vamos a tomar medidas para poder mitigar el ruido y una de ellas es que circulen a 50 kilómetros por hora. Toda esta área
es zona de protección estricta desde la creación de la reserva, justamente por su importancia biológica. Y acá ni siquiera está permitido caminar, nadie puede caminar acá para no espantar a las aves. Ellos dicen que son 50 decibeles y nosotros hemos medido con los mismos aparatos, la misma metodología científica de medir bulla, 75 decibeles. El gerente socioambiental de TPP, Freddy Pareja, dice que en el punto más alto del tráfico solo se moverán 35 camiones por día. El biólogo alemán Stefan Austermüller, director ejecutivo de la ONG Mundo Azul, suma tanto los camiones que transportarán los productos minerales y los no minerales. La cantidad que vamos a mover de concentrado de cobre y zinc representa un máximo de 380.000 toneladas al año. No somos un puerto minero, la carga de concentrado de cobre y zinc representará en el futuro menos del 10% del total de la carga que va a mover el puerto. Según la proyección de ellos, en este momento estamos en 172 camiones por día promedio cada día del año. Entonces, 340 entrada y salida con 340 ocasiones de bulla. Y hasta el 2044 vamos a llegar a 952 camiones por día, casi 2.000 ocurrencias de bulla. Tercer punto, la posibilidad de que sustancias como el arsénico o el plomo contenidos en las 350.000 a 380.000 toneladas anuales de concentrados que movilizaría TPP afecten la reserva. Son trazas que oscilan entre 0.002% y 0.4%. Realmente son trazas en cantidades ínfimas, ¿no? Eso no representa ningún peligro para la bahía de Paracas. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios que han realizado nuestros especialistas. Austermüller analiza los riesgos con el porcentaje de arsénico contenido en las 380.000 toneladas que movilizaría TPP. Son datos de ellos, no de nosotros. 350.000, en los cuales el 0.01% es arsénico. ¿Cuánto es el 0.1%? Multiplicado con 0.01, 3.500 toneladas de arsénico. No son 3 toneladas, no son 300 gramos, no son 300 kilos. Si de esto solo se escapa 1%, entonces entre 100, 35 toneladas escapados, si fuera así. Vamos a decir que son súper seguros, si se le escapa una milésima parte, entonces lo distribuimos entre 10, con una milésima parte todavía son 3.5 toneladas cada año de arsénico puro en el medio ambiente. El mejor respaldo público recibido por TPP ha venido de la élite empresarial con esta carta abierta al presidente Martín Vizcarra, firmada por el expresidente regional de ICA y agroexportador Fernando Sillonis, el presidente de ADEX, el presidente de la Cámara Peruano-Brasileña, Miguel Begalviar, por el gremio COMEX, por el magnate Roque Benavides, entre otros. Ningún ambientalista peruano ha firmado la carta. Sí lo han hecho 7 medioambientalistas brasileños. Pero Cuarto Poder verificó que la mayoría de estos expertos son parte de fondos o proyectos vinculados en Brasil, tanto a Tucumán como a PATAC, las dos empresas brasileñas integrantes del consorcio TPP de Paracas. Lo que pasa es que los ambientalistas somos ambientalistas en el Perú y en el mundo. Nos preocupa todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con la protección de la biodiversidad. Yo, por ejemplo, soy un ambientalista que me preocupa por lo que ocurre en la Amazonía de Colombia, por lo que ocurre en Brasil. En la otra vereda, el rechazo a la actividad con minerales se concreta en el activismo de los gremios turísticos de la zona, del Frente de Defensa y de Azoparacas, entre otros. En enero pasado, Azoparacas le pidió a SENACE ser admitido como parte del proceso administrativo para revisar el estudio de impacto ambiental. 7 meses después, el 1 de julio último, SENACE le respondió: sí, te admito como parte, pero con fecha retroactiva, 5 de febrero. Azoparacas ha pedido la nulidad de esa decisión. El 6 de julio nos envía un link para poder acceder al expediente en forma virtual, y con ese link se nos envía un manual para acceder a ese software en el que están los expedientes. Ese manual no consideraba unos dos pasos más que necesitábamos. O sea, el 6 de julio no entraron, no pudieron acceder con esta clave y con este manual al expediente. No.
El asesor legal de Azoparacas describe la actuación que ha tenido el SENACE, el organismo que debe decidir si las mineras del centro del país van a llevar al puerto de Paracas sus minerales a través del paso de la Reserva Nacional. TPP asegura que los camiones que llevarán los concentrados serán herméticos, como el de la imagen. Si obtienen autorización, ojalá el vehículo sea seguro, como señalan. No como este, que circulaba el año pasado por Paracas y que se supone también era hermético. En Paracas hay mucho en juego. La reactivación económica con los productos primarios exportadores de siempre o la conservación de una reserva natural fundamental. Algunos dicen que ambas cosas pueden convivir, otros que no. En esta historia también hay pistas que podrían indicar un derrotero de futuras investigaciones y ya sabemos en qué acaba todo esto. El país va a observar y el mundo también. Verán qué hace el Perú con su naturaleza y con su historia.